La naturaleza está llena de misterios que desafían nuestra comprensión. Entre ellos, uno de los fenómenos más sorprendentes es el de ciertas especies que parecen detenerse en el tiempo, congelándose en un estado que podría interpretarse como la muerte, pero que en realidad es solo una pausa, una forma única de supervivencia. Hoy exploraremos la historia fascinante de una rana que se congela viva, atrapada en el hielo, y sin embargo, sigue respirando, mostrando una resistencia y adaptación que parece sacada de la ciencia ficción. Este animal pertenece a un grupo muy especial, como la rana de madera, rana silvática, que habita en las regiones frías del norte de Estados Unidos y Canadá. Durante el invierno, cuando las temperaturas descienden abruptamente y la vida parece imposible, estas ranas experimentan un proceso llamado criopreservación natural. A diferencia de otros seres vivos que buscan refugio o hibernan, ellas literalmente permiten que su cuerpo se congele. Pero, ¿cómo es posible que un organismo sobreviva a esto? Para entenderlo, debemos mirar de cerca lo que sucede a nivel celular y químico. Cuando la temperatura empieza a caer, el corazón de la rana se detiene, la sangre deja de circular, y el oxígeno deja de transportarse. Sin embargo, no es un colapso fatal, sino una estrategia controlada. La rana produce una sustancia especial, similar al anticongelante, llamada glucosa, que actúa como protector celular. Esta glucosa se distribuye por todo su cuerpo, evitando que el agua dentro de sus células se expanda en cristales de hielo, lo cual destruiría las membranas celulares y provocaría una muerte irreversible. Mientras está congelada, la rana parece muerta, no hay movimiento, no hay latidos del corazón, no hay respiración visible. Pero cuando llega la primavera y las temperaturas suben, el hielo comienza a derretirse y el corazón vuelve a latir. Poco a poco, la rana despierta de este letargo congelado y vuelve a la vida como si nada hubiera pasado. Este mecanismo ha fascinado a científicos durante décadas, no solo por su asombrosa capacidad de resistencia, sino porque abre la puerta a posibles aplicaciones médicas en humanos, especialmente en campos como la preservación de órganos o el tratamiento de traumas. Además, el estudio de esta rana y sus adaptaciones nos habla de un principio más amplio en la naturaleza, la resiliencia, la capacidad de la vida para encontrar caminos inesperados hacia la supervivencia incluso en los entornos más hostiles. ¿Qué nos enseña esta rana congelada? Quizás que la vida no es solo una línea recta de actividad constante, sino un ciclo de pausas y reactivaciones, de aparente quietud y renacimiento. La naturaleza nos sorprende constantemente con adaptaciones y estrategias que parecen desafiar las leyes mismas de la vida. Entre esas maravillas, pocas historias son tan fascinantes y casi increíbles como la de una rana que puede congelarse completamente durante el invierno, quedando literalmente atrapada en el hielo, y sin embargo, sobrevivir a esa experiencia helada y despertar cuando llega la primavera. Este fenómeno no es ficción ni leyenda, sino un proceso real, estudiado por biólogos y científicos que buscan entender cómo la vida puede adaptarse a condiciones extremas. La protagonista de esta historia es la rana de madera, conocida científicamente como rana silvática, que habita en las regiones frías y boscosas del noreste de Estados Unidos y gran parte de Canadá. Estas ranas están expuestas a inviernos duros, con temperaturas que pueden caer muy por debajo del punto de congelación. Para la mayoría de los animales, esas condiciones serían letales. El congelamiento celular provoca daños irreparables, desde la ruptura de membranas hasta la muerte por falta de oxígeno. Pero para esta rana, el invierno no significa muerte, sino un periodo de suspensión vital increíblemente sofisticado. Cuando las temperaturas empiezan a caer, la rana se prepara para el frío de una manera única. En lugar de buscar refugio o hibernar en un estado activo, deja que su cuerpo comience a congelarse. Esto no es un congelamiento superficial, sino profundo. El agua en su cuerpo se convierte en hielo, y el corazón de la rana deja de latir, no circula sangre, no hay respiración visible. Desde afuera, parecería muerta. Pero la realidad biológica es más compleja y asombrosa. ¿Cómo sobrevive la rana a esta congelación letal? El secreto está en un proceso que podríamos llamar crioprotección natural. Al acercarse el frío extremo, las células de la rana comienzan a producir grandes cantidades de glucosa, un tipo de azúcar que actúa como un anticongelante biológico.
Esta glucosa inunda sus órganos y tejidos, reduciendo el daño que causan los cristales de hielo formados por el agua congelada. En vez de destruir las células, el hielo se forma en los espacios extracelulares, fuera de las células, mientras el interior celular se mantiene protegido por esta glucosa concentrada. Esto evita que las membranas celulares se rompan y mantiene intacta la estructura celular. Además, la rana regula cuidadosamente su metabolismo para entrar en un estado de animación suspendida. Su frecuencia cardíaca y respiratoria caen a casi cero, y todas las funciones corporales ralentizan de manera extrema. Es un estado entre la vida y la muerte, que solo un organismo tan especializado puede mantener. Esta capacidad es un ejemplo de una adaptación evolutiva que ha tardado millones de años en perfeccionarse, porque implica un delicado equilibrio entre congelación y preservación celular. Cuando la primavera comienza a anunciarse y las temperaturas suben, la magia ocurre al revés. El hielo en el cuerpo de la rana se derrite gradualmente, la glucosa es metabolizada, el corazón vuelve a latir y la rana resucita de su estado congelado. En minutos, vuelve a moverse, a respirar y a vivir como si nada hubiese pasado. Es una especie de renacimiento natural que desafía la idea común de que congelarse es sinónimo de muerte. Este fenómeno no solo es un maravilloso testimonio de la resiliencia de la vida, sino que también ha abierto una ventana a múltiples aplicaciones científicas. Los investigadores estudian esta rana para entender cómo podríamos aplicar principios similares en la medicina humana, desde mejorar la preservación de órganos para trasplantes, hasta nuevas técnicas para proteger tejidos durante cirugías complejas o incluso en tratamientos contra el daño cerebral causado por falta de oxígeno. La rana congelada es un modelo natural que podría revolucionar la biología médica. Pero más allá de la ciencia, esta historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la vida y la muerte, sobre cómo la vida no siempre es un proceso lineal, sino que puede adoptar estados sorprendentes y casi inimaginables para sobrevivir. La rana que se congela y sigue respirando bajo el hielo es un recordatorio de que la naturaleza guarda secretos insondables, y que la adaptación es una fuerza poderosa capaz de transformar la adversidad en oportunidad. Siguiendo con esta fascinante historia, no podemos dejar de explorar con mayor detalle cómo exactamente funciona la fisiología de esta rana durante su congelación y el extraordinario proceso de animación suspendida en que entra para sobrevivir. Primero, es importante entender que el congelamiento en la rana no es uniforme ni espontáneo. Cuando las temperaturas bajan, el agua en su cuerpo comienza a cristalizarse en áreas específicas, principalmente en los espacios entre las células, lo que los científicos llaman el espacio extracelular. Este hielo crece lentamente, y la rana controla cuidadosamente la velocidad de congelación para minimizar daños. Si el hielo se formara demasiado rápido o dentro de las células, la presión de los cristales rompería las membranas celulares, causando la muerte. Aquí entra en juego el papel crucial de la glucosa, que actúa como una suerte de anticongelante biológico. La rana incrementa los niveles de glucosa en su sangre hasta 10 veces su concentración normal en cuestión de horas, inyectando este azúcar crioprotector en todos sus órganos vitales. Esta glucosa alta protege las células al evitar que el agua dentro de ellas se congele, funcionando como una barrera osmótica que equilibra la presión interna y externa de las células y previene la formación de cristales dañinos. Además, la glucosa es una fuente de energía que la rana necesitará al momento de descongelarse y reactivar su metabolismo. Mientras está congelada, el corazón de la rana se detiene, la respiración desaparece y el flujo sanguíneo cesa. Técnicamente, entra en un estado de muerte clínica. Sin embargo, no es un proceso irreversible. La rana tiene mecanismos que le permiten soportar la falta total de oxígeno y la interrupción del metabolismo aeróbico. Utiliza vías metabólicas anaeróbicas para generar pequeñas cantidades de energía, suficientes para mantener las funciones celulares básicas. A nivel celular, la rana también produce proteínas especiales llamadas proteínas antifreeze o glucoproteínas antifreeze, que impiden que los cristales de hielo crezcan demasiado y destruyan el tejido. Estas proteínas son comunes en varios organismos que viven en climas helados, desde peces hasta insectos, y actúan estabilizando la estructura del hielo para evitar daños mecánicos. Un detalle aún más asombroso es la capacidad del sistema nervioso de la rana para tolerar el congelamiento.
En la mayoría de los vertebrados, el tejido nervioso es extremadamente sensible a la falta de oxígeno y a la formación de cristales de hielo. En la rana de madera, el cerebro y la médula espinal se apagan temporalmente, pero sin daño permanente. Al descongelarse, la función neuronal se restablece rápidamente, como si hubiera estado en una pausa total. Este proceso ha sido estudiado extensamente en laboratorios, donde científicos han congelado y descongelado ranas bajo condiciones controladas, observando que pueden sobrevivir a múltiples ciclos de congelación y descongelación sin daños aparentes. Este hecho desafía la comprensión tradicional de los límites de la vida y la muerte biológica. El fenómeno no es exclusivo de la rana de madera. Otros anfibios y algunos peces que habitan en ambientes fríos presentan adaptaciones similares, aunque ninguna tan extrema y compleja. Por ejemplo, ciertas especies de tritones y salamandras también pueden tolerar bajas temperaturas con mecanismos protectores parecidos. Sin embargo, la rana de madera es la más emblemática y estudiada por su capacidad de sobrevivir congelada hasta por varios meses. Desde una perspectiva evolutiva, esta adaptación es un ejemplo perfecto de cómo los organismos pueden modificar su fisiología para sobrevivir en nichos ecológicos difíciles. La rana de madera aprovecha el invierno para entrar en un estado de latencia, evitando la competencia, la depredación y el gasto energético. Cuando llega la primavera, resucita y vuelve a la vida, lista para reproducirse y alimentarse hasta la siguiente temporada fría. Pero las aplicaciones prácticas de este conocimiento podrían ir más allá de la biología. En la medicina, la idea de animación suspendida tiene un gran potencial para salvar vidas. Actualmente, se estudian técnicas para inducir estados similares en humanos durante cirugías complejas, traumas o accidentes, con la esperanza de proteger el cerebro y otros órganos vitales mientras se realizan intervenciones críticas. El entendimiento de cómo la rana de madera maneja la falta de oxígeno y la protección celular puede inspirar nuevos tratamientos para minimizar daños en accidentes cerebrovasculares, infartos o incluso en la preservación de órganos para trasplantes. Además, en el campo de la criogenia, donde se busca preservar tejidos y órganos a bajas temperaturas, este modelo natural de resistencia al congelamiento puede ofrecer claves para mejorar métodos de conservación sin daños, algo que actualmente sigue siendo un gran desafío científico. Este pequeño anfibio congelado nos muestra que la vida, en su esencia más profunda, puede adoptar estados que parecen suspendidos entre la existencia y la nada, y que dentro de estos estados hay un equilibrio delicado que permite regresar al mundo de los vivos.